Bien, vamos a dar comienzo a estas 11ª jornadas de Historia, Arte y Política. Si les parece, arrancamos, así respetamos los plazos. Estas 11ª jornadas están organizadas, como siempre, por el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Arte de nuestra UNICEN. Contamos en esta oportunidad con la presencia del señor decano, Mario Valiente. Mario, levanta la mano si te vemos. Hola. Este mar de caras. Con la presencia también del secretario de Investigación y Posgrado, Javier Campo, también presente. Javier, ¿estás por ahí? Sí. Bien, quien les habla, María Amelia García, junto a mi compañero Juan Manuel Padrón, que también está acompañándonos en esta apertura. Representamos al grupo de docentes de este Departamento de Historia, que es el grupo encargado de coordinar este encuentro. Encuentro que este año tiene un perfil muy particular, debido a los difíciles momentos que atravesamos, pero que sostiene, de alguna manera, sostiene las intenciones y los objetivos que nos propusimos hace ya más de 10 años, y que nos motivaron a generar este espacio de intercambio y de debate. La verdad es que deliberamos largamente, este equipo de trabajo, deliberamos largamente sobre la posibilidad de concretar en este formato las jornadas, que siempre se habían caracterizado por la posibilidad del intercambio y la relación con pares de otros espacios. Pero consideramos y nos pareció fundamental mantener este momento de reunión, fundamentalmente porque era una forma de positivar o de transformar o lograr que sea algo positivo este año tan complejo. En este sentido, hemos propuesto algunas modificaciones, obviamente, a nuestras tradicionales mesas de ponencias, a los paneles, a las conferencias, y proponemos en este momento, en esta coyuntura virtual, la posibilidad del diálogo con aquellos referentes que nos convocan habitualmente, o sobre las problemáticas que nos convocan habitualmente en estos encuentros, básicamente relacionados con nuevas ideas sobre arte, política e historia. Dicho esto, a modo de presentación y destacando una vez más el trabajo y la voluntad de este grupo de docentes que forman este equipo de trabajo, que optaron entonces por mantener abierta esta línea de diálogo, esta posibilidad de comunicación con otros investigadores, y trabajaron en consecuencia. Así que, sin más, le paso la palabra al señor decano, Mario Valiente. Bueno, gracias María Amelia. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Muchas gracias. En nombre de la Facultad de Arte, simplemente quiero darle la bienvenida a quienes están participando de esta apertura, de este primer momento, de estas jornadas, que aún en este contexto que obviamente nos vamos adaptando de manera forzada, aún en este contexto entiendo y felicito la decisión finalmente del departamento de igualmente intentar este encuentro y este intercambio, que seguramente va a tener otras características, pero que muy probablemente tenga las mismas posibilidades de profundidad de encuentro que lo han tenido las ediciones anteriores. En este momento quisiera muy especialmente, bueno, agradecer a todos quienes aportan su participación, y agradecer y felicitar muy especialmente a todo el cuerpo del departamento, que, bueno, se ha tomado esta tarea de la jornada como algo que ya se ha transformado en una hermosa costumbre en nuestra facultad, y que año a año nos permite la posibilidad de este espacio de intercambio, de enriquecimiento y sin lugar a dudas de crecimiento, ¿sí? Me encantaría que estuviéramos, como creo todos, en nuestro espacio físico, y que nos pudiéramos estar cruzando en los pasillos,
y que pudiéramos estar compartiendo un café y una charla. Bueno, eso habrá que dejarlo para más adelante. Pero bueno, en nombre simplemente de la facultad, les doy virtualmente la bienvenida y ojalá igualmente el encuentro, aunque sea virtual, pueda ser de un intercambio tan rico como lo ha sido en ediciones anteriores. Nada más, bienvenidos. Bien, gracias Mario. Javier Campos, si podemos escuchar tus palabras. Aquí estoy. Bien. Aquí estoy. Bueno, nos deben el café, porque se están ahí ahorrando unos manguitos de las jornadas, y las masitas. Todo tan rico siempre. Y claro, nos debemos ese encuentro que en los pasillos o en el break a veces es tan interesante como lo que se escucha en las mesas, ¿verdad? Porque aparte, bueno, esta es una manera de tratar de seguir vinculados, pero no podemos hablar y vernos a los ojos al mismo tiempo. Es imposible. Si yo miro a la cámara, dejo de mirar a los ojos de ustedes a través de sus cámaras. Pero, sin embargo, bueno, recupero esto que decía Mario, ¿no? La voluntad de hacer unas jornadas en una versión más reducida, naturalmente. También tiene que ver con un compromiso de la gente del Departamento de Historia y Teoría del Arte, que desde hace 11 años viene haciendo anualmente estas jornadas sin ninguna interrupción, y el 2020, aún con todo lo atípico que hasta ahora hemos sufrido, no es la excepción, justamente. Al mismo tiempo, creo que se nota un crecimiento y una persistencia, ¿no? Habiendo estado en todas las ediciones de estas jornadas, a veces desde la organización también, encuentro que hay un crecimiento, pero reforzado también porque hay más investigadores, hay más proyectos, hay más becarios también, de distintos organismos, de distintas instituciones, ¿verdad? Y hay una voluntad que en algunos casos resultó fructífera, de búsqueda de fondos por fuera de la universidad, ¿no? Hacer un evento académico, científico, artístico como este, buscando fondos en, por ejemplo, agencia, que desde los últimos 4 o 5 años viene fomentando a estas jornadas, ¿verdad? Bien, pero todo esto es poco si no contásemos con este grupo tan lindo de trabajo que está en el Departamento de Historia y Teoría del Arte, ¿verdad? Les agradezco que me hayan invitado, los acompañaré siguiendo a las mesas, en este caso de este lado, y ya no tanto vinculado a la organización, y bueno, auguremos unas distintas, pero a la vez igualmente enriquecedoras jornadas. Bueno, ahora sí, Dani, te damos la palabra para coordinar en la primera mesa, así que en tus manos. Bueno, entonces arrancamos, como decían, primero agradecer obviamente las palabras de la gente de la facultad, del decano, del secretario de investigación y posgrado, de la directora del departamento de historia. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera charla de estas jornadas, que se llama Una generación noir, el cine argentino, el nuevo cine argentino de los 60. Va a estar hablando el doctor Román Cetón, que es doctor en letras por la Universidad de Colonia, Alemania. Es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Universidad del Cine. Es investigador del CONICET
Ha escrito los libros Orígenes de la narrativa policial en Argentina, las compilaciones El Candado de Oro y Fuera de la Ley. Ha organizado también la publicación de Crimen y Pesquisa, el género policial en Argentina, junto a Piñatelo, y tiene numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, y forma parte del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Amado Alonso, donde dirige su proyecto sobre literatura y cine policial en Argentina. Así que, sin más, le damos la palabra a Román Cetón, entonces. No se está escuchando, creo que está silenciado, Román. ¿Ahora me escuchan con suerte? Ahora sí te escuchamos. Excelente, bueno, primero, bueno, gracias a todos, gracias a todas las autoridades de la universidad, gracias, la verdad que me parece un testimonio de voluntad increíble la organización de las jornadas en estas condiciones, bueno, así que muchas gracias por todo lo que han hecho, muchas gracias Daniel, muchas gracias Javier, muchas gracias a todas las autoridades, a Mario, a María Amelia, y a todos por estar, ¿no? Me parece que en estas condiciones, fundamentalmente, se hace bastante difícil sostener las modalidades de trabajo, digo, y sobre todo, digamos, a aquellas que no son absolutamente necesarias. Así que me parece muy encomiable y me da mucho gusto poder estar acá y poder participar. Dicho esto, no sé cómo va a salir, nos arrojamos acá, digamos, a un mundo completamente desconocido, que es estas jornadas virtuales. Así que bueno, vamos a ver cómo sale y vamos a hacer lo posible porque salga lo mejor que se pueda. Digamos, la idea es pensar, es tratar de articular un par de ideas, digamos, sí, eso, tratar de vincular, digamos, una generación, un momento de la historia del cine argentino, con una modalidad o un género específico que es el noir, y eso, abrir un poco por ahí y exponer algunas nociones para ver cómo se puede armar una discusión o un pensamiento, si se quiere, por ahí, un poco más, sí, menos solitario, más conjunto después de la exposición, ¿no? Pero bueno, es algo también bastante incipiente, digamos, la reflexión que voy a presentar. Así que bueno, doy inicio, más o menos expongo algunas cosas y después veremos qué sale en la charla, ¿no? Bueno, un poco la idea central, por ahí puede parecer un poco extraña, ¿no? La idea de la generación del 60 como una generación noir, porque la verdad es que hay muy pocas películas de la generación del 60 que uno pueda encuadrar claramente, digamos, como películas, como film noir, ¿no? De hecho, casi uno podría decir que hay una sola, que es Alias Gardelito. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué un poco esto que puede parecer mínimamente, digamos, arbitrario o extraño, digamos, me parece que tiene su justificación, ¿no? Digamos, el periodo más rico dentro de la historia del cine argentino, en general por toda la crítica respecto de las producciones de películas criminales y en particular, ¿no? de ese subgénero, esa subespecie de la película criminal o policial, que es el film noir, ese subgénero, digamos, en general, en su periodo más prolífico, abarca los años de 1947 a 1952, esto es una etapa casi final de la época de los estudios, y sin embargo, como decía, más allá de que ahí encontremos una gran diversidad y una gran variedad y una gran cantidad también de películas, nos parece que en una perspectiva auténticamente noir la encontramos en todo caso con mayor decisión dentro de la generación del 60, ¿no? La generación del 60, digamos, la ponencia tiene algo por ahí incómodo, que es que vincula dos nociones que son un poco polémicas, un poco ambiguas. La generación del 60, que también es siempre una noción que está en discusión, y el film noir, que tampoco se sabe mucho lo que es, si es un género, si es una modalidad, si es un estilo, y demás. Entonces, bueno, la generación del 60, y como no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, digamos que hay algunas posturas que la hacen iniciar, digamos, en el golpe de 1955, ¿no? En la así denominada Revolución Libertadora, y la hacen llegar hasta Longaniato,
y otras, esa es por ejemplo la de Bernini, otras como la de Aguilar, que la hacen comenzar en el 60 y terminar en el 68, con las primeras películas de Torre Nilsson, digamos, realizadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre todo El Santo de la Espada. Pero bueno, más allá de eso, me parece que lo que a mí me interesa, digamos, como abordar como fenómeno de época, y como generación del 60 en un sentido, se quiere, bien amplio, pero para pensar lo que me interesa pensar en este momento es, podemos ir desde el 55, si se quiere, digamos, hasta incluso una película como Invasión en el 69, ¿no? Hasta la vanguardia estética, incluso se podrían pensar, bueno, como decía, Invasión y otra película del modernismo, o alto modernismo, o la vanguardia estética, como lo que queramos llamar, digamos, como es The Players de Los Ángeles Caídos. Pero digamos, dentro de todo ese arco tan amplio, parece que hay una perspectiva que uno puede seguir, que esa película, si se quiere, que tiene que ver con un modo de producción del cine, tiene que ver con un momento histórico, y ampliar eso, digamos, a esto bajo este rótulo amplio que tenemos de generación del 60, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, que probablemente la única película verdaderamente noir que tengamos en esta generación sea Alias Gardelito. ¿Qué quiero decir con verdaderamente noir? No voy a, tampoco a, digamos, muchas de las cosas las voy a pasar un poco de manera superficial, después las podemos ahondar en la charla, pero digamos, Alias Gardelito me parece una película noir, claramente en el sentido de que todos los elementos que se suelen digamos, discriminar en relación con la constitución de un género, digamos, por ejemplo, en términos de Altman, ¿no? Digamos, todo lo que sería el universo semántico y la sintaxis, incluso el uso pragmático, digamos, se corresponden enteramente, o uno podría pensar que se corresponden con lo que hace Alias Gardelito, ¿no? Siempre y cuando uno quiera considerar que el film noir es un género. Pero en todo caso, sí, toda la temática es una temática criminal, y el modo en el cual esa temática se construye sintácticamente, me parece que también ahí tenemos claramente un film noir, ¿no? Pero bueno, decía que más allá de eso, más allá de esa película, que para mí tiene ese, digamos, sí, puede funcionar como cinécdoque de toda la generación, en gran medida, porque me parece que condensa en todos sus elementos algo que podemos ver en la mayor parte de las otras películas, digamos, que son distintivas de esta generación, ¿no? Pero bueno, la idea para mí es que, más allá de la poca existencia de film noir, la generación del 60 es el momento del cine que extrae mayores consecuencias del cine negro, y que aborda con mayor vigor la perspectiva del noir, ¿no? En su concepción del mundo y en su concepción del cine, ¿no? Digamos, en esto que, por ejemplo, tomando, por ejemplo, una definición de Tazara, de Mabel Tazara, digamos, como el film noir como la poesía de la muerte y la poesía del mal. Entonces me parece que esos elementos, ¿no? Una poesía del mal, una poesía de la muerte, están muy presentes, digamos, así como otros que voy a detallar más adelante, en la generación del 60. Pero decía que, bueno, que iba a tomar dos conceptos un poco polémicos, de la generación del 60 y el de film noir. Bueno, ¿qué pasa con la generación del 60? Hay un par de elementos que uno tiene que tener en cuenta y que me parece que también son los que constituyen la afinidad con el film noir, que es el hecho de que la generación del 60 no es, como ya se ha dicho muchas veces, no es una generación, no hay un programa estético común, no hay tampoco un programa político o político-artístico común, y lo que hay más bien es una renovación del campo cinematográfico, ¿no? En esa renovación del campo cinematográfico y en ese nuevo modo de trabajar en el cine, en ese nuevo modo de trabajo del cine, en ese nuevo modo de hacer cine y en esas nuevas actuaciones que aparecen con la generación del 60, hay un elemento que es fundamental y que es la independencia de las producciones. Independencia en diversos sentidos, independencia obviamente respecto del instituto que les dio la espalda, pero también independencia de los propios realizadores, ¿no? Esto es algo que señala Aguilar, ¿no? Es como una especie de independencia forzada o una condena a la independencia. Entonces, este carácter, si se quiere, de dislocación en el trabajo, ese carácter de independiente de los cineastas de la generación del 60, me parece que también pone en ese modo de producción, digo, respecto a el modo de producción usual de los estudios, con una jerarquía, con un orden, ¿no? con toda una estructura atrás, esa independencia, digamos, con estos nuevos directores autores, y sobre todo en esta característica autoral que tiene la generación del 60, implica una preeminencia del individuo muy destacada, y que eso ya mismo, digamos, tiene una afinidad, si se quiere, con el film noir, que después voy a tratar de
explicar, ¿no? Entonces, por esto, me quedo con esta idea de dislocación respecto del modo de trabajo y el modo en el cual ellos están dirigiendo y a la vez escribiendo, digamos, en esa dirección, y esa independencia forzada, ¿no?, de la perspectiva autoral. Y en ese sentido, digamos, quiero tomar para pensar el film noir una idea que tomo prestada de Robert Barshaw, que sobre todo para pensar esta idea del individuo como sí, como la sustancia ética más abarcadora del film noir, el hecho de que no haya una sustancia ética más abarcadora que la del individuo. Tomo de Robert Barshaw la idea del gángster, que ahora le voy a tratar de explicar muy rápidamente, pero un poco la idea que tengo es que el film noir es un mundo en el cual todos los personajes o todos los individuos se han convertido en gángsters, ¿no? ¿Qué es lo que dice Barshaw del gángster? Barshaw dice, bueno, que el gángster es como un hombre de negocios, es alguien que solamente quiere ascender y solo quiere hacer más dinero y acumular o acumular poder, como sucede con Scarface, dominar la ciudad y demás, o tomar el lado sur de la ciudad o lo que sea. Es alguien que tiene que avanzar y avanzar y avanzar, solamente pisar a sus prójimos y avanzar, por lo tanto no puede tener relaciones sólidas de ningún tipo, todos los vínculos son precarios, y por lo tanto siempre está solo, y siempre, digamos, su destino es solamente avanzar en ese ascenso, y una vez que se detiene muere porque es traicionado, en su imposibilidad. Del texto, perdón, no lo mencioné, se llama El gángster como héroe trágico, ¿no? Pero esa soledad del gángster, él dice, digamos, la vida del gángster es matar y avanzar y, digamos, acumular más dinero, así como la vida del hombre de negocios es llamar por teléfono y hacer dinero y demás. No hay un lugar al que llegar, sino que la meta es ese modo de vida, ¿no? Y en eso reside, si se quiere, la soledad del gángster, ¿no? Y la imposibilidad del descanso y la carencia de vínculos afectivos. No tiene amigos y a las mujeres las tiene solamente como mercancía acumulada, ¿no? Es lo que dice Robert Barshaw, ¿no? Y dice además, hace una comparación muy sugestiva, para mí muy interesante, con el cowboy, como dos modelos de hombres con armas diferentes y como los dos constitutivos de la fundación de Estados Unidos, o de la concepción, sí, de la nación norteamericana, si se quiere. Dice, el gángster es aquel que lleva su vida en las manos como una pancarta que dice, hazlo primero y no dejes de hacerlo, ¿no? Y esto que hay que hacer primero es golpear, matar y demás, ¿no? Y nunca parar de hacerlo. Y el cowboy, por el contrario, es un individuo con códigos cuyo código principal es no hacerlo primero, nunca desenfundar primero, tiene códigos en el ejercicio de la violencia. El gángster no, el gángster puede llegar por detrás, reventar a palos a alguien con más personas, en superioridad de condiciones y demás, ¿no? Entonces, en esa ausencia de códigos, en esa preeminencia absoluta del individuo, que en el film de gángster es solamente un individuo, que rompe el ordenamiento establecido, ¿no? En el film de gángster clásico de los 30, sobre todo. Pero bueno, a mí me parece una idea interesante pensar el film noir como ese mundo que se ha vuelto un mundo de gángster, ¿sí? En el cual solamente existe el individuo, no hay posibilidad de relaciones sólidas. Ya decía, como sirviéndome de la idea de Barshaw del gángster, ¿no? Entonces es un mundo enteramente del individuo, no hay códigos comunes, no hay posibilidad de afectos, o al menos de vínculos afectivos que tengan alguna solidez. Esta es una de las ideas de las que me voy a servir. Y la otra, que también me parece muy interesante, digamos, es la idea de que el film noir es un sueño que se transforma en una pesadilla, ¿no? Este carácter onírico del noir, esta posibilidad que en muchos momentos aparece de la felicidad dentro de la vida cotidiana y que después termina desencadenando por una serie de circunstancias, digamos, en la tragedia de los individuos, ¿no? Entonces, estos dos elementos me parece que pueden servir para pensar en gran medida también ese mundo de la generación del 60. Entonces yo decía antes que, bueno, que efectivamente hay muchos más policiales antes, hay muchas más películas criminales antes, hay muchas más películas negras antes, pero que bueno, que estas películas no me parecen a mí, o yo creo que se puede pensar que estas películas no son tan oscuras, o no tienen efectivamente una perspectiva tan oscura como las películas de la generación del 60, ¿sí? Pienso en varias películas, digamos, del cine clásico, las películas de Christensen, por ejemplo, excelentes películas negras, muy oscuras, que sin embargo en general tienen en el cierre, digamos, una especie de idea de justicia, una reposición del orden y demás, ¿no? Otras películas bastante oscuras, digamos, La bestia humana de Tiner, que también cierra con un restablecimiento del orden. Los tallos amargos, una película de transición, Daniel la ha pensado ya también como una película de transición, pero que también tiene una idea de conciliación hacia el futuro
porque los hijos, digamos, del asesino y de la víctima, digamos, también forman una pareja, hay una idea de justicia al final y una especie de futuro esperanzador de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, esto me parece, yo no lo veo en la generación del 60, me parece, o si se quiere, los invito a pensarlo de esta manera, extrapolar algunas de las ideas que aparecen y de la perspectiva que tiene la generación del 60, y a partir de eso veo un pesimismo radical en el modo de contar las historias, en el modo de mirar el mundo, en el modo de concebir la realidad argentina contemporánea. Entonces, ese pesimismo radical, esa perspectiva noir en el retrato de la realidad, para mí abarca, siendo un poco exagerado, perdón, y siendo un poco efectista, digamos, a toda la generación, ¿no? Y a la vez abarca a toda la generación como una totalidad social, ¿no? Digamos, porque un poco la tesis es que el momento más noir del cine argentino para mí es la generación del 60, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero en el nuevo cine argentino, en los 90 también sucede eso. O en gran medida uno puede pensar que sucede eso, ¿no? Pero me parece que ahí, bueno, tal como ya se ha discutido mucho, no hay una idea de totalidad social tan clara, ¿no? Sino que, tal como lo describe el libro de Gonzalo Aguilar, pero tal como se ha repetido también otras veces, digamos, ahí se retratan parcialidades sociales, pequeños mundos, que no tienen una pretensión totalizadora, ¿no? Me parece que en las películas de la generación del 60 sí hay una intención totalizadora en la representación. Entonces decía, bueno, eso es lo que veía en la generación del 60 como un elemento para mí muy importante. El otro, como ya les decía, que no hay perspectiva de progreso. En general, digamos, la mirada hacia el futuro, digamos, es desesperanzadora. Hay objeciones que se pueden hacer, hay contraejemplos que se pueden encontrar, digamos. Sobre todo me parece que en las películas de Ayala, con los guiones de Viña, hay algo hacia el final que son como esperanzas añadidas, yo podría pensar, digamos, tanto en el candidato como en el jefe, pero me parece que la totalidad de la trama y de la mostración de esa realidad es muy desesperanzadora. En el modo de armar también esas tramas, en la carencia de género, digamos, en el hincapié que se hace en la psicología de los personajes, mucho más que en la trama de los acontecimientos narrados, también encuentro una afinidad con el noir, ¿no? Digamos, el cine de los estudios, digamos, reposa sobre una estructura mucho más clara de la trama. En cambio acá, digamos, el armado de la narración por fragmentos, por ambientes, por actuaciones, en gran medida, digamos, ya muestra un mundo en el cual también, digamos, se puede usar acá la idea de Deleuze sobre el cine moderno, porque hay una afinidad muy grande, me parece, entre film noir y cine moderno, lo podemos tratar esto más adelante, pero esta idea de Deleuze del cine moderno como la dislocación de los nexos sensoriomotrices, ¿no? Un mundo en el cual ya la percepción y la acción no se siguen de un modo tan aceitado. Bueno, en esta dislocación, que también caracteriza en gran medida a las películas de la generación del 60 y a todo el cine moderno en general, también tenemos una característica, si se quiere, del film negro. Entonces, hay una mirada mucho más cruda sobre la realidad social, un realismo crítico, como se le ha llamado muchas veces. Hay también una centralidad de la ciudad, una preocupación, si se quiere, en gran medida por los ruidos urbanos, por las partes de la ciudad que no han sido mostradas. Después esto lo voy a ver, digamos, con más detalle cuando analicemos Alias Gardelito como película emblemática, y después vamos a tratar de mostrarlo en las películas que no son negras, ¿no? Pero vamos a pasar un rato por Alias Gardelito para detenernos ahí, pero bueno, lo adelanto. Alias Gardelito es una película que empieza y termina con el basural, y está toda contada del basural, ¿no? Digamos, es un modo de concebir la ciudad, es un modo de concebir la narrativa, me parece, y las historias que se cuentan allí. Decía, bueno, la centralidad de los márgenes, los ruidos urbanos, las situaciones cotidianas. Tomo acá una cita de Gonzalo Aguilar, dice: el cine de la generación del 60 es un cine del espacio, de la asfixia y de los nuevos entornos. La ciudad ya no es un paisaje neutro, sino que es el doble espectral del ánimo de los personajes, ¿no? Es algo que se puede aplicar, me parece, bastante bien como una definición del el modo en el cual funciona la ciudad también en el cine negro. Y dos elementos más quiero rescatar, digamos, como con esta afinidad que quiero trazar. Uno es el imperativo de la modernidad formal que tuvo la generación del 60,
Y eso implica, obviamente, la ruptura con el lenguaje, si se quiere, académico, tradicional del cine de género. Y eso ya de por sí, algo que uno ve con mucha nitidez en el cine de Antin, sobre todo, que es uno de los innovadores más formalmente más obvios, ¿no? Ese dejar de lado, digamos, todo el clasismo pautado de los géneros, ya de por sí le otorga cierta ambigüedad a la imagen, ¿sí? Ya de por sí pone en jaque, digamos, o pone en crisis una idea de realidad, ¿no? Tal como sucede también con la utilización del fantástico en el cine de Antin, ¿no? Digamos, hay una afinidad muy clara, lo digo hacia el pasar, digamos, entre el cine negro y la modalidad fantástica, digamos, en muchos sentidos, digamos, por el carácter onírico del cine negro, y por una representación en crisis de la realidad a partir de una idea de ambigüedad. Una ambigüedad que después vamos a ver tiene varios aspectos, ¿no? Digamos. Pero bueno, esta ambigüedad propia del noir, de la que vamos a hablar más adelante, también se promueve a partir de este imperativo de la modernidad de la imagen, ¿no? Esta nueva imagen, digamos, más difícil o sin una tradición y que por lo tanto se vuelve de una lectura más compleja, digamos, y menos unívoca, ¿no? Y por último, el otro elemento, por la centralidad que toman las mujeres y por el lugar que ocupan las mujeres dentro de esa narrativa de la generación del 60. En muchas de las películas de la generación del 60, los hombres pululan en torno al deseo femenino, están ahí girando, digamos, en torno a la mujer aparece en una realidad carente de, en muchos casos, de sentido y sí, desengañada, digamos, y el hombre es atraído hacia la mujer como un lugar de realización, digamos, o como una especie de refresco dentro de esa vida, pero en general encuentran engaño, traición, frustración o muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ahora me voy a detener un poco en Alias Gardelito, porque, como decía, me parece la película más emblemática y que concentra, digamos, yo diría que sí, la verdad que sí no me gusta hacerme el guapo, pero si quisiera hacerme el guapo diría que es la película más negra de todo el cine argentino, digo, por lo menos pensando así en voz alta y diciendo algo muy exagerado, ¿no? Para que no nos quedemos dormidos quizá, pero bueno. Dice que Alias Gardelito, digamos, es una película que concentra muchos de los elementos, digamos, más propios del film. No hay una perspectiva pesimista muy radical, ¿no? Eso es lo que quiero un poco esbozar. Bueno, la película, como decía, empieza en un basural y termina en un basural, ¿no? ¿Cómo es? La estructura es bastante fácil de reponer, si bien la estructura de la película es compleja, pero bueno, empieza cuando un grupo de maleantes lo tiran a Toribio Torres o a Gardelito, ¿sí? Lo tiran en el basural, molido a palos, moribundo, él cae en el basural, hay un mendigo, él lo mira el mendigo, le pide ayuda, y ahí empieza a recordar, Gardelito empieza a recordar o empieza a alucinar, o empieza a soñar, no se entiende porque no es que no se entienda, digamos, hay una ambigüedad buscada, porque entramos, digamos, en el espacio de la conciencia de un individuo moribundo, ¿no? Entonces ya esto tiene un carácter, digamos, si se quiere, nociológico ambiguo, ¿no? Esta ambigüedad nociológica que tiene el noir, está ahí puesto, digamos, ya desde la perspectiva, desde el punto de vista narrativo. Estamos en la cabeza de un moribundo, y ese moribundo empieza a asociar, empieza a recordar, empieza a soñar, como lo quieran ver. Uno puede pensar que la película es un flashback, es un largo flashback, porque vemos toda la vida de Gardelito, y cómo él llegó a este basural, cómo se produce este cuerpo, porque va a terminar muriendo. Pero no es un flashback enteramente, porque no tiene la lógica del flashback, no tiene la lógica de la distinción entre lo que Deleuze llama la imagen actual, la imagen virtual, que es con claridad uno va de un tiempo a otro, vuelve, ve las imágenes, sino que hay una asociación entre las imágenes recuerdo, entre las imágenes sueño, de modo tal que se hace impreciso qué es la imagen actual y qué es la imagen virtual, ¿sí? Digamos, hay dentro de ese gran flashback, entre comillas, dentro de esa gran imagen recuerdo, que es la vida de Gardelito, hay varias imágenes recuerdo que se superponen. O sea, el Gardelito que recuerda toda su vida, recuerda dentro de ese recuerdo la niñez y demás, ¿sí? Hay una gran asociación de imágenes
recuerdo ahí. Pero bueno, en esa gran imagen recuerdo que es la película, decíamos, son los últimos segundos, o no sabemos cuánto tiempo, de la vida de Gardelito, en el cual él recuerda toda su vida, ¿no? Entonces tenemos la perspectiva de un basural, de un criminal, ¿no? Y de un moribundo. Todo eso es la perspectiva narrativa que se toma. En ese sentido, digamos, ya me parece que es de una oscuridad muy notable, más allá de que, en términos también técnicos, la película es de una oscuridad muy notable, digamos, empieza con unos planos rarefactos también muy claros, con muy poca información, y está narrada toda desde el basural, y adentro de la cabeza de Gardelito estamos completamente dentro del mundo del crimen, ¿no? Hay una distinción que establecen Bord y Chometon cuando hablan de distintos tipos de cine criminal o policial. Bueno, dicen, ¿qué hace el film noir? El film noir narra desde el mundo del crimen, a diferencia de otros, por ejemplo, el police procedural, que por ejemplo toma el punto de vista de la ley, o de un periodista que investiga y no sé qué. Entonces ahí ya tenemos sí una distinción clara, no hay una ambigüedad moral, porque tenemos la ley que persigue y que va a hacer justicia. Están los buenos, están los malos y demás, ¿no? En cambio, cuando estamos dentro del mundo del crimen, bueno, se hace más difícil distinguir, no se puede distinguir, esa es la verdad. En verdad lo que hay son situaciones de sometimiento, de opresión, sometidos y sometedores, digamos, ¿no? Y esas relaciones varían, son relaciones muy inconstantes. De hecho, en Gardelito hay una cantidad de traiciones y de relaciones de sometimiento que son variables entre los diferentes personajes. Un gran amigo de Gardelito, Picayo, es traicionado por él, y después él lo traiciona a Gardelito. Lo mismo pasa con otro personaje que es como una especie de jefe al comienzo, que se llama Feasini y demás, ¿no? Entonces esas relaciones de dominación van variando, ¿no? Y las traiciones arman, si se quiere, todo lo que es la trama. Entonces la traición como un modo preeminente de la vinculación entre los personajes, me parece que también es como la sinécdoque de esa ruptura de los vínculos afectivos, ¿no? De esa imposibilidad de los vínculos afectivos. Ese mundo donde lo único que existe es el individuo, y por lo tanto, digamos, el individuo, no solamente Gardelito, sino todos los demás, siempre están solos, ¿no? Entonces decía, esto, digamos, a partir de esa perspectiva del basural, tenemos diferentes recorridos por la ciudad. En esos recorridos de ciudad, la ciudad parece casi como una ciudad de víctimas y de victimarios, de criminales y de víctimas de esos crímenes, ¿no? Entonces, digamos, bueno, hay una ambigüedad propia que tiene que ver con la nociología del film noir, por ese carácter indeterminado de la imagen, del recuerdo y de aquello que Gardelito recuerda. Hay una ambigüedad moral muy clara, porque no hay una fuera de ese mundo criminal, tal como lo veníamos diciendo. Y todos los personajes, podemos pensar, digamos, o mejor dicho, casi todos los personajes pertenecen al bajo mundo. Es como un film en el bajo mundo. Sin embargo, hay una diferencia, digamos, hay una diferencia que también la película realiza respecto del relato, porque es una transposición de un relato literario, y la película se encarga de incluir, si se quiere, algo que no estaba en el relato, la esfera del Estado y la esfera, digamos, de las clases altas, ¿no? Sobre todo en la figura de Lautaro Murúa y de su mujer, que son como el estrato más alto del crimen, que ya no es crimen, es un modo de importación que han logrado establecer, digamos, con vínculos con el Estado, y es un modo legal del crimen. Entonces, se incorpora esa dimensión de la sociedad. Entonces, el mundo del crimen toma la totalidad social de esa manera, ¿no? Digamos, ya no solo abarca a los pequeños rateros como Gardelito, que van progresando y de todos modos, o a las segundas capas como Feasini y demás, sino que también abarca la esfera más alta de la sociedad, ¿no? Hay una voluntad de representación de la totalidad ahí, que se puede ver también en otros aspectos. Por ejemplo, en las zonas que se muestran de la ciudad. Esto lo analiza Emilio Bernini también en un texto. Las diferentes zonas de la ciudad por las cuales, digamos, transitan esos crímenes, o las cicatrices de los diferentes personajes. Es un mundo en el cual pareciera que todo el mundo tiene una cicatriz, ¿no? Entonces esa totalidad quebrada, herida, si se quiere, criminal, desde abajo hasta arriba, es lo que pareciera presentar Gardelito, ¿no? La película empieza, como decía, bueno, con esas imágenes de Gardelito en el basural, y lo primero que escuchamos, las primeras líneas son: desde un principio odié a Feasini.
dice un poco más, dice, era lindo odiarlo y querer ser como él, a veces el odio une más que la amistad, ¿no? Así comienza la película, es una perspectiva bastante singular para empezar a narrar, ¿no? Que cuesta un poco, le cuesta un poco, me parece, al espectador tener una empatía con ese personaje, ¿no? Entonces digo, ahí tenemos, me parece, digamos, ese personaje, digamos, que de Gardelito, con el cual uno es invitado a identificarse en cierta medida, porque tenemos la perspectiva narrativa de ese personaje, pero que es un personaje que, no sé, como decíamos, traiciona a los amigos, prostituye a su primera novia como del barrio, roba en otro momento a una mujer con la que se pone a salir, digamos, una prostituta comparte la pensión con él, amigos contingentes como Leoncio, un cocinero que le presta dinero cuando él está mal, también lo traiciona, como decíamos, a Picayo, que es el que lo ayuda, digamos, cuando él está en las malas y demás. Entonces, en ese sentido me parece que es como decía, un mundo, digamos, en el cual pareciera que hay muy pocas luces, digamos, ¿no? Un mundo, digamos, como una totalidad oscura muy clara, ¿no? El otro elemento que me parece muy importante para destacar, y que está también ahí, es los móviles indeterminados como un papel muy importante. Al tener una predominancia psicológica, si se quiere, el personaje, al centrarse más en los personajes, digamos, se hace, esa profundidad de los personajes hace que la trama no explique por sí sola el avance de la acción, ¿sí? No sé si se entiende esto, digamos. Sí, uno puede hacer rápidamente una confrontación entre tramas de personajes y tramas de guión o tramas centradas en la acción. Digamos, uno podría ir el prólogo a la invención de Morel es quizás lo mejor que se ha escrito sobre esto, ¿no? Lo que dice Borges es un poco un chiste, pero a la vez es muy elocuente. Le dice, bueno, los rusos han demostrado hasta el hartazgo que nadie es imposible, ¿no? Suicidas por felicidad, amantes que se aman hasta el punto de separarse. La idea de que la profundidad psicológica puede justificarlo todo. Entonces, la indeterminación de los móviles también es un elemento que es propio del noir por esa profundidad psicológica que tiene que ver también con su surgimiento. Entonces, bueno, efectivamente Gardelito hacia el final de la película, después de haber traicionado a todos, tiene como un momento de afección, lo llama Picayo y Picayo lo traiciona, y así es como él va a llegar finalmente a ese espacio de muerte que es el basural, ¿no? Digo. Pero bueno, digamos, estos elementos que uno puede ver, si se quiere, digamos, en lo que para mí es la única película, digamos, que realmente entra con cualquier definición más o menos ortodoxa de film noir dentro de la generación del 60, dentro de este género, me parece que se pueden ver, como decía, en buena parte del resto de las películas que no son películas negras, para decirlo rápidamente, ¿no? Muy claramente se ven las películas de Antin, me parece, por el modo de filmar, por esta ambigüedad que tiene la realidad. Esta ambigüedad tiene que ver con recursos muy, muy obvios, como bueno, el falso raccord o la dislocación de la banda sonora de la imagen, con la utilización del fantástico también, y sobre todo, digamos, por el modo en el cual esas tramas afectivas terminan siempre, o suelen terminar, podemos decir, en la muerte, ¿no? Digamos, tenemos la cifra impar, digamos, en la cual, digamos, la familia se rompe, ¿no? Porque Laura se entromete ahí entre los dos hermanos, entre Nico y Luis, y después pareciera que la figura de Nico que vuelve a esa París o no vuelve, no se sabe si vuelve, pero vamos y venimos y no sabemos si en verdad vuelve o no vuelve, la madre está loca o no. Digamos, termina por arruinar esas vidas y de vuelta, digamos, pareciera que ningún vínculo es sólido, es duradero, y el amor termina quebrado, la fraternidad termina quebrada. En Circe pasa algo similar, podemos pensar, digamos, también tenemos una mujer fatal, literalmente fatal, ¿no? Digamos, que mata a sus amantes, y también con esas idas y venidas que siempre es la misma escena, como se dice en un momento, siempre se repite esa escena, esa idea mítica que está también en el cine de Antin.
y donde el deseo, digamos, en torno a la mujer termina generando la muerte, ¿no? Algo similar sucede también en Intimidad de los Parques, también un triángulo amoroso, también termina en la muerte. En Castigo al Traidor es una película diferente, digamos, no es una película vinculada con la narrativa de Cortázar, para empezar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos, tenemos me parece muy curiosa, ¿no? Castigo al Traidor, porque es todo un recorrido por una ciudad, por una especie de persecución contingente que hace alguien respecto de un individuo que identifica con el traidor de su padre, con aquel que traicionó a su padre y que provocó, si se quiere, el derrumbe de la familia y demás, ¿no? Entonces, toda esa ciudad aparece, digamos, como un itinerario de persecución, ¿no? Y de vuelta la traición, la imposibilidad de los vínculos y demás, ¿no? La traición como motor de toda la acción, en ese caso. Y por último, Los Venerables Todos, una película, la otra película que uno podría decir que es una película negra, hasta cierta medida, digamos, mucho menos que Alias Gardelito, ¿no? Donde uno tiene una ciudad también, una ciudad hecha de fragmentos, claramente un grupo de hombres que parece como una especie de cofradía. Una cosa que para mí se puede ver es en qué medida Los Venerables Todos es probablemente la película que mejor anticipa en muchos puntos a Invasión, ¿no? En muchos de los elementos que tiene. Pero decíamos, bueno, una organización de hombres que antes fue una organización política unitaria y que puso bombas, que tenía un proyecto político concreto, después se dedican solamente a molestar a uno de ellos, a Ismael, tienen un jefe que es Lautaro Murúa, Lucas, ¿no? Que es un individuo fuerte, parecido al jefe, al personaje de Berger en la película El jefe de Ayala, ¿no? Un déspota que ejerce, digamos, si se quiere, digamos, esta jefatura o este mandato, digamos, de un modo completamente arbitrario y a expensas de aquellos que participan, digamos, de esa especie de banda, ¿no? Y el conflicto de todos los participantes en torno a una mujer, de vuelta, ¿no? Y finalmente, bueno, la muerte vinculada, digamos, al asesinato de Lucas, digamos, por parte de Ismael, también vinculado con esa mujer. Bien. Pero bueno, digamos, después podemos, si quieren, profundizar más en algunas de estas películas, pero bueno, yo decía, siguiendo con otras de las películas de la generación del 60, El Negoción, una película, si se quiere, una comedia, ¿no? Alejada, en principio, fuertemente de lo que es el cine negro, digamos, ¿no? El film noir, la primera película de Simon Feldman. Bueno, ¿qué es lo que presenta? Parece también, digamos, presenta un país que está basado en la mierda, ¿no? Tiene ese punto, digamos, algo que se parece, o uno podría extrapolarlo, digamos, con el comienzo del basural, ¿no? Digamos, todo un país fundado en la mierda, digamos, en la expropiación de la mierda y en la venta de la mierda, ¿no? Entonces esta comedia, digamos, representa también una totalidad social a partir de la estafa y a partir, digamos, de esto que es este chiste, ¿no? Que es, bueno, privatizar la mierda de los caballos y empezar a venderla. Los de la Mesa 10, la otra película de Simon Feldman, bueno, también una pareja imposibilitada, digamos, de tener cualquier vínculo, digamos, con relaciones familiares quebradas, solamente pudiendo transitar la ciudad, sin ningún espacio de intimidad, sin ningún espacio de vida privada. Bueno, El jefe y el candidato las había mencionado ya, ¿no? El jefe es una banda dirigida por un matón que es casi una caricatura, donde también pareciera que la única posibilidad de asociación es ese sometimiento al matón. No digo, uno es una banda criminal, digamos, en el candidato, es la otra película de Ayala, con el guión de Viñas, es la corrupción política, también un candidato que se arma a partir de un proyecto que se quiere presentar para que uno de los participantes del comité reciba ciertos beneficios, ¿no? Y con una defraudación del hijo y demás, ¿no? Entonces, en un caso, digamos, en el jefe, digamos, es una banda criminal no carente de vínculos políticos, claramente. Digamos, hay una alegoría y me parece muy, muy fuerte, digamos, con el peronismo. Bueno, no lo digo yo, se ha dicho cantidad de veces. Entonces, una banda criminal como alegoría política, y en el otro caso, digamos, también una trama política, la trama del candidato, y ese candidato que surge y que progresa, y que parece que va a ganar, y que finalmente cae, todo un candidato armado sobre el fraude y sobre una voluntad de estafa, digamos, y que cae frente a Bazán, el candidato del pueblo, también otra alegoría del peronismo.
tampoco carente de vinculaciones criminales, ¿no? O sea, una trama criminal con alegoría política, y lo otro una trama política con claros elementos criminales. Y así me parece que se puede seguir con mucha claridad. Pajarito Gómez, también, una perspectiva absolutamente negra, una falsa estrella, digamos, que cae rápidamente y muere, que nos promete, digamos, que vamos a hacer en el año 2000, y demás. Esa es la canción, digamos, más recordamos de Pajarito Gómez, y que muere muy joven, ¿no? También un personaje parecido a Gardelito, ¿no? Alguien que quería triunfar en los nuevos medios, y con estas, tal como lo diría Sarlo, si se quiere, con estas nuevas modalidades de saber, pero bueno, este espacio ya no está. Gardelito no va a triunfar en la radio, Pajarito Gómez triunfa, pero muere también joven. Y esto se puede seguir, me parece, pero bueno, doy algunos ejemplos más, digamos. Bueno, digamos, tenemos los inconstantes, digamos, o los jóvenes viejos, ¿no? Las películas de Kuhn, donde la frustración de los personajes también pareciera no dar lugar a ninguna perspectiva, si se quiere, digamos, esperanzadora hacia el futuro, ¿no? Las dos películas tienen una similitud importante en relación con las relaciones que se establecen entre un grupo de tres hombres y tres mujeres, como una especie de aventura erótico-afectiva. En los dos casos, digamos, esa especie de aventura se ve frustrada por la conveniencia. En un caso se sugiere la muerte, en Los Inconstantes se sugiere la muerte, el suicidio de Esther, uno de los personajes, es el final de la película. En Los Venerables todos no, pero pareciera que triunfa la conveniencia hacia el final. Entonces pareciera que cualquier aventura, cualquier relación auténtica, erótico-afectiva, también está clausurada, más allá de las posibilidades de hacer cine que, digamos, los jóvenes viejos, ¿sí? Al igual que Dar la cara, son dos películas que tematizan mucho el conflicto que tuvo la generación del 60 con la gente del Instituto de Cine, ¿no? Y esa imposibilidad de renovar el cine. Entonces, bueno, eso está también, digamos, esa frustración por la posibilidad de la realización mediante el trabajo, está con mucha claridad, como decía, también en Los Venerables todos, ¿no? Esa frustración de este personaje que quiere hacer películas que rompan con el orden establecido y nunca lo logra, le dicen que es demasiado joven, que tiene toda la vida por delante, que tiene que esperar y demás, ¿no? Y bueno, por último, en las películas de David José Kohn, digamos, en Prisioneros de una noche, En breve cielo y En tres veces Ana, donde también está en el centro, si se quiere, esas tramas afectivas, y esas tramas afectivas que están, uno puede decir, están determinadas por el carácter pusilánime de los hombres, en muchos casos, ¿sí? Digamos, pienso, por ejemplo, en el primer episodio de Tres veces Ana, pienso también en Breve cielo, en Paquito, digamos, su imposibilidad de armar una relación con Delia, y en Prisioneros de una noche, por el carácter de los hombres que terminan empujando al asesinato de la heroína, digamos, de la protagonista femenina, ¿no? Los hombres que la acosan y la acosan todo el tiempo, ella no puede tener un vínculo con la persona que acaba de conocer porque hay un vecino de la pensión que la persigue todo el tiempo y que finalmente la va a violar, digamos, bajo extorsión de si no matar a este muchacho que conoció, y finalmente ella termina matándolo, ¿no? La empuja al crimen. Entonces, estos elementos, como decía, digamos, estos personajes que son en general un grupo de traidores, este carácter pusilánime, precario de los personajes, criminales, la poesía de la muerte, el basural, la poesía urbana, el pesimismo fundamentalmente, la ciudad como espejo del alma, la corrupción política como un elemento fundamental, y la disolución de los vínculos familiares, laborales, y bueno, la ambigüedad moral y nociológica, y por último, el mundo como una totalidad criminal. Esto también se puede ver en El Crack, que no la mencioné, pero bueno, ahí está el mundo del fútbol enteramente, digamos, como un mundo de los negocios corruptos, y también en Dar la cara, ¿no? El mundo de la universidad, el mundo del ciclismo, el mundo del cine,
todos mundos quebrados, todos mundos sin ninguna posibilidad, todas desilusiones en última instancia respecto de la posibilidad de alguna realización laboral genuina y de algún vínculo genuino también en términos personales. Bueno, eso es un poco, digamos, lo que quería decir, un poco las ideas que quería bosquejar, así que les agradezco mucho. Espero que a partir de eso podamos articular alguna charla. Bueno, gracias Román, muy interesante, obviamente todo el recorrido por estas películas de la generación del 60 y por cómo se relacionan quizás con el noir, a partir de tanto lo genérico, pero también como lo semántico y la sintaxis, ¿no? Lo de la ciudad es súper interesante. Arrancamos, si quieren, la ronda de preguntas. Quien tenga algo que quiera decir o que quiera aportar también, es el momento. Esperamos, a ver. Juan Manuel quería decir algo, así que dale, tenés la palabra. ¿Me escucho ahí? Sí. Bueno, primero agradecerle a Román la presencia y la charla, la verdad que es súper interesante. Y yo quería preguntarle y consultarle sobre un filme en particular, que alguna vez con Daniel hemos charlado sobre la pertinencia o no de incluirlo dentro de este grupo, y que fue un film menor, probablemente de Fernando Ayala, pero que en principio a partir de las definiciones que fuiste dando, tiene muchos de esos elementos, que es con la película Con Gusto a Rabia, que fue el último film, además de Mirta Legrand, que era protagonizada además por Alfredo Alcón, y digamos, y ese film que tiene un componente político que se va diluyendo, y que en verdad el guión está construido, me parece a mí, más sobre el relato policial de los hechos que cuenta, básicamente el ascenso y la aparición pública de un movimiento de derecha en los 60, si se puede considerar dentro de este grupo, si tiene esas características. Tiene que ver con esto mi pregunta, ¿qué pensás de esa línea de film, o por lo menos al menos de ese film en particular? No, o sea, lo primero, no pienso nada porque no lo tengo presente al film. Ya, eso para empezar. Después me parece que lo que sí hay es, hay diferentes posiciones sobre lo que es un film noir y cuáles son los elementos característicos, digamos. Yo mencioné tres, que es una definición clásica de Bord y Jometon, que son la ambigüedad moral, ¿sí? El hecho de que no se pueda distinguir claramente, digamos, un esquema de valores, y buenos y malos, fundamentalmente los hombres del bien y los criminales. La perspectiva, digamos, el hecho de que la perspectiva sea de la ley o sea del mundo criminal, es otro elemento que ponen Bord y Jometon. Y, por último, la indeterminación de los móviles. El hecho de que el film noir no es un film de razón, de trama, digamos, donde alguien comete un crimen para beneficiarse, digamos, con una lógica de razón, y de medios y fines, y con el criterio de la razón utilitaria. Eso por un lado, ¿no? Parece que esos criterios también, más allá de un poco los elementos que dije. De todos modos, para mí lo otro que es muy útil para pensar es la idea de género que tiene Rick Altman, ¿no? Rick Altman dice, bueno, los géneros, lo digo brutalmente, pero un poco la idea es esa, los géneros como tales no existen. Digamos, tendríamos que hablar de los géneros como se hablaba en los comienzos de las películas sonoras, de las Toki, que se decía que eran 33% Toki, 70% Toki, 80% Toki. Los géneros puros, digamos, son entelequia. En verdad lo que hay son híbridos y mutantes. Entonces, y a partir de ahí él establece su caracterización, digamos, semántico-sintáctico-pragmática del género. Entonces, bueno, hay usos que se hacen, hay elementos semánticos y hay determinada sintaxis, ¿no? Entonces el género sería ahí un cierto equilibrio que encuentra el momento, un universo semántico y una determinada sintaxis, ¿sí? Una estructura y este imaginario semántico, por decirlo de algún modo. No sé si se entiende hasta ahí. Y ese equilibrio que perdura en el tiempo es lo que llamamos género.
Digamos, esa sería un poco la idea. Pero después el elemento pragmático tiene que ver con los usos que se hace de eso. Entonces, cada usuario, desde el director hasta el espectador hasta el crítico, hacen un uso diferente. Entonces, una película tiene una genericidad, digamos, refuta de esa manera la idea de género y habla de genericidad, ¿no? Entonces, cada película tendrá una genericidad diferente para cada usuario. Un poco me parece que esa es la idea. Por otro lado, a mí, esta es una idea, no, ni siquiera es una idea, es una opinión que tengo yo, digamos, ¿no? Para mí el film noir nunca se constituyó como género, en el sentido que nunca tuvo una sintaxis determinada. Tiene una sintaxis precaria, uno puede pensar el film noir, o tiene cierta sintaxis precaria, o ciertos modos sintácticos precarios, y sin un universo semántico muy claro. Pero yo no encuentro un equilibrio en un momento para decir, bueno, acá hay un género, en tanto, digamos, hay un universo semántico con una sintaxis determinada y que encuentra un equilibrio en el tiempo. No te respondí la pregunta, digamos, pero bueno, por ahí dije otras cosas. ¿Alguien más por ahí tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Bueno, yo pensaba por ahí en cuestiones quizás más que nada vinculadas a la producción de algunos realizadores que en el periodo clásico se distinguieron por hacer cosas que se pueden vincular al noir fuertemente. El caso de Tiner, a Christensen lo nombraste. A ver, vamos a poner una canción acá, ¿eh? Pero también me parecía... Estamos teniendo... A ver... Voy a silenciar un poquito. Tiner pensaba, y también más que nada las películas de Tiner como El Rufián, Extraña Ternura, Bajo el mismo rostro, que me parecían como que tienen algunas cosas noir. Si existe la idea de renovación y quizás como de maduración, no sé si tanto, quizás combinando con lo que decías anteriormente, no de un género, sino de un estilo, de ciertos temas o de ciertas cuestiones técnicas. Claro, me parece que sí, claramente sí, digamos. En las cuestiones formales, me parece que, al menos en Tiner de un modo muy claro, en Torre Nilsson ni hablar, uno mucho antes puede hablar de film noir, digamos, con mucha claridad y con esta idea, si querés, de perspectiva noir que abarca la totalidad. Me parece que en ese sentido sí se puede hablar de una transición más que de una ruptura. Parece que uno lo puede ver eso. Para mí hay un elemento, también, digamos, hablando, digamos, si quiere, de manera esquemática, más conceptual que viendo película por película, digamos, o director por director. Para mí hay un elemento que es la preeminencia de la trama, y por lo tanto la preeminencia del género también, en el cine industrial, que hace que la perspectiva no termine de ser enteramente afín, digamos, a esa perspectiva pesimista, radical y desintegración que tiene el género negro, ¿sí? Y en ese sentido, si bien me parece que en las películas que vos mencionabas de Tiner existe eso, existe, digamos, una perspectiva, digamos, se quiere pesimista en muchos casos, me parece que esa desintegración no está dada porque la trama termina imponiéndose frente a la dislocación de ese mundo. No sé si se entendió. Sí, quizás como más lo que decías del periodo clásico, que la trama llevaba a la concreción del relato con un fin que cierre esa totalidad, o sea, que satisfaga de alguna manera. No, incluso si no hay ordenamiento, incluso si no hay restablecimiento del orden, digamos, incluso si no hay incluso si no hay una mirada esperanzadora hacia el futuro, y si hay una perspectiva crítico pesimista de la realidad, digamos, la lógica de la motivación de la trama propia, ¿sí? Donde los hechos, digamos, donde las consecuencias se explican por sus efectos, ¿sí? Da una lógica, si se quiere, que en parte conspira contra la desintegración del mundo propia del film noir. No sé si se entiende esto. Digamos,
cuando poníamos antes, yo citaba, digamos, porque me parece muy efectivo, digamos, en términos explicativos, aparte de brillante, digamos, el prólogo de Borges, digamos, en la película de trama todo está justificado, ¿sí? Digamos, todo está justificado, entonces esa justificación, digamos, termina siendo de algún modo explicativa, y termina siendo también, de algún modo, tranquilizante, digamos, para el espectador, ¿sí? Cuando faltan esas motivaciones, cuando los móviles se tornan inciertos, cuando cae el peso de la trama o se desarticula frente, digamos, a la preeminencia del personaje y de los ambientes y de los climas, si se quiere, me parece que ahí, digamos, vemos un mundo más desarticulado. Ahí es donde yo por ahí veo la diferencia más más específica, digamos. Claro. Y por el otro lado, pensando, pero obviamente que está mal establecer, o no sé si mal, o es juzgable por ahí establecer como analogías o comparaciones entre los fenómenos que están sucediendo en Estados Unidos o en el cine industrial que no es Argentina, y acá, la categoría de neo-noir, si es aplicable quizás a lo que están haciendo algunos directores de la generación del 60. Pienso en alias Gardelito. Sí, mira, tendría que revisar bien la categoría noir y cuál es la especificidad que le dan, digamos. Me parece que el film, bueno, el noir no neo, digamos, el noir clásico, digamos, el que empieza, si se quiere, digamos, con The Big Sleep, para decirlo rápidamente, digamos, presenta todavía un mundo mucho más, digo, también porque, digamos, bueno, hay que ver en dónde uno quiere hacer hincapié, digamos, respecto a la serie negra y de las tradiciones literarias, pero en todo caso, digamos, en buena medida, digamos, con las películas tradicionales que conforman ese género o ese estilo, o lo que quieras hacer, y sobre todo con los dos autores más, los dos autores literarios más eminentes, como son Chandler y Hammett, digamos, presentan mundos, me parece, que no tienen un grado de disolución, y sobre todo la figura, digamos, en estos casos del detective, digamos, encarna todavía una posibilidad de valoración moral concreta, ¿sí? Parece que eso todavía está, digamos. Si bien, digamos, esos films tienen una ambigüedad moral muy, muy nueva para lo que es el cine de la época, si bien ahí sí empieza, digamos, todos esos elementos que van a describir Bord y Jometon, me parece que en esa época es raro o muy difícil por ahí encontrar un film que realmente encarne de manera radical esos elementos, ¿sí? Digamos, en general me parece que terminan en muchos casos teniendo un cierre conciliador, un cierre, si se quiere, tranquilizador para el espectador, un personaje de identificación, digamos, la posibilidad de identificación es incomparable, por ejemplo, como uno se puede identificar con Marlowe, el detective de Chandler, por ejemplo, digamos, con lo que uno puede hacer con alias Gardelito, ¿no? Digo, la identificación con alias Gardelito con un personaje tan oscuro es mucho más complejo, me parece. Y en ese sentido me parece que sí, hay un antes y un después, digamos, no sé bien de qué momento, eso sí sería difícil, por ahí, por lo menos para mí sería difícil de fijarlo, digamos, pero me parece que hay un momento en que se viene expresando hace muchos años de esa manera en el cine de todas las de todas las tradiciones, me parece, digamos, o de muchas tradiciones. Y, digamos, para mí hay una película que lo muestra muy bien eso en el cine argentino, que es El Otro Hermano, la última película de Caetano, donde el grado de disolución de ese mundo es infinito, digamos, es perfecto, digamos. No hay nada, digamos, que no escape, por ejemplo, a la lógica del dinero, a la lógica, digamos, del beneficio, digamos, y del individuo. Y, digamos, todo eso que, si se quiere, sostenía los valores de los géneros clásicos, digamos, por ejemplo, los códigos de los que hablamos del western, los héroes del policial en el police procedural, digamos, todo eso pareciera que ha desaparecido, ¿no? La idea de familia, bueno, en alias Gardelito se ve con la idea de barrio, tan cara al cine argentino, esa idea de barrio, ¿no? Como una sustancia ética que incluya al individuo y que lo comprende, donde el barrio, digamos, es
es, entre otras cosas, digamos, un universo de pertenencia y de valores, eso desapareció por completo. Entonces me parece que todos esos, digamos, Bord y Jometon dicen algo que me parece que está muy bien, dicen, el cine negro es un cine que propicia una incomodidad muy particular al espectador, ¿no? Y esa incomodidad tiene que ver con la falta de parámetros de orientación. Esos parámetros de orientación son un mundo sólido, entre otras cosas, ¿no? La idea de que uno entiende el barrio, no sé, como en Perdón Viejita, para dar un ejemplo así muy clásico, ¿no? Digo, la madre en el centro, digamos, y los chicos jugando y la amenaza por fuera del barrio, para decirlo rápidamente, ¿no? Bueno, la falta de esos parámetros de orientación, la falta de solidez de todo ese mundo, me parece que sí, es algo que caracteriza a muchas películas criminales y que uno podría clasificar como noir, neo-noir, no lo sé bien, por lo menos a partir del 50. Parece que eso sí sí, por ahí un poco después incluso. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. No sé si alcanzaste a leerla, si no te la leo en voz alta y vos respondés. Sí, pregunta cómo vincula, Mónica Bueno pregunta cómo vincula la película con la estética de Cordon y cómo lee el fenómeno de transposición. Mirá, la verdad es que tengo el relato de Cordon leído hace mucho tiempo, te digo lo que recuerdo, la verdad. Lo primero que sí recuerdo con claridad es que las clases altas, digamos, en el relato literario, digamos, aparecen solamente como víctimas. Y que ese es un cambio importante que me parece que introduce la película. Digamos, me parece que el relato de Cordon no totaliza, digamos, no ofrece una totalidad, digamos, criminal, para decirlo de esa manera, ¿no? Me parece que también, por lo poco que recuerdo, en el relato de Cordon uno asiste con mayor detalle, para decirlo rápidamente, a la formación de Gardelito, ¿sí? Al desarrollo infantil de Gardelito, ¿no? Y por lo tanto, de Toribio Torres, ¿no? Y por lo tanto, digamos, uno puede tener una mayor empatía con ese personaje. En la película eso aparece solamente como flashback, ¿sí? Digamos, y aparece, hay un par de flashbacks muy fuertes donde, digamos, Gardelito tiene dos padres, ¿no? Digamos, el padre natural y el padre adoptivo, y toda la formación de Gardelito que vemos está vinculada a la basura, ¿no? Al basural. Digamos, el padre adoptivo le dice que lo trata mal, le pega, es un borracho, y le dice que él es una basura como su padre, que pertenece al basural, y el padre efectivamente lo llevaba a cirugiar el basural. Eso es lo que vemos en los recuerdos, en las imágenes recuerdos que tenemos de Gardelito. Entonces me parece, por lo que recuerdo, que esa construcción de la historia del personaje, digamos, en el texto literario, nos hace un poco más amable que lo que sucede en la película del personaje, digamos, de Cordon. Pero la verdad es que no ya te digo, no revisé nuevamente el texto. Hay una pregunta más de Mariana Gardey. Yo tengo otra. Primero con la de Mariana. Quería saber si hay directoras mujeres a partir de los 60 en adelante que se hayan adentrado así profundamente en el mundo del noir, como se ve en otros géneros por ahí, ¿no? Como, por ejemplo, en las películas relativas a caballos, como los rodeos o el adiestramiento de caballos salvajes, ¿no? Que mundos, o el mundo de las cárceles, de prisioneros de perpetua, que se han adentrado mujeres directoras en esos temas que tradicionalmente han sido tratadas por directores hombres. Quería saber si hay alguna mujer de esta que se haya ocupado así del noir en Argentina. La verdad es que no lo sé, digamos, no se me viene ahora, la verdad, a ver, lo que te puedo decir es no lo sé, uno, dos, no se me viene a la cabeza, contrariamente a lo que sucede en la literatura, donde uno rápidamente puede pensar varias escritoras, digamos, que sí trabajan, digamos, policial, no sé,
desde Claudia Piñeiro, que probablemente es la escritora de policiales más identificable, digamos, el escritor de policiales, digo, más identificable que tengamos ahora, ¿no? Pero digo, uno puede agregar muchas, digamos, ¿no? Con diferentes modalidades, teniendo más o menos, digamos, elementos del género negro, pero bueno, Gabriela Cabezón Cámaras, Mariana Enríquez, para nombrar algunas, ¿no? Marina Screamer, digamos, hay muchas, te diría que hay una predominancia muy clara de mujeres en la escritura actual, digamos, por lo menos en la repercusión que tienen, digamos, la verdad que tampoco es algo que me haya detenido, digamos, para nada en analizar, pero sí es algo muy visible. Es algo muy visible como una gran cantidad de escritoras, digamos, han podido, digamos, sí, Romper digamos, hacerse un lugar, romper, digamos, la lógica tan fuerte que hay respecto de la escritura en general y respecto del género en particular, ¿no? Y hacerse un lugar ahí, digamos, un poco a los codazos, digamos, pero me parece que eso hoy en día, digamos, en el panorama literario sí es muy claro, digamos. Pasa lo mismo, me parece, también en el cine con algunas directoras, digo, no sé, obviamente, digamos, Ana Katz o Lucrecia Martel o un montón más, digamos, ¿no? Pero bueno, pero no lo veo tan claro, digamos, en la tradición del cine negro, ¿no? Digamos, si bien a mí me parece que las películas de Ana Katz y Lucrecia Martel tienen una perspectiva bastante oscura, ¿no? En las comedias de Katz me parece que tiene una perspectiva muy oscura de la realidad. Me encanta, ¿no? Obviamente lo estoy diciendo del modo más elogioso, es una de mis directoras favoritas. Y con Martel me parece que sucede lo mismo. Me parece que creo que rápidamente podría decir que las películas de Martel, también estoy pensando en voz alta, ¿no? Muestran todas totalidades corruptas, absolutamente corruptas. Pero me parece que ahí sí hay perdón, sigo pensando en voz alta, me parece que ahí sí hay lugar para vínculos genuinos. Por lo menos en alguna de esas películas. Bueno, entre mujeres, probablemente. Continuamos con la pregunta de María Emilia. Bueno, un poco tomando lo que preguntó Mariana y cómo terminó la respuesta, era preguntarte, vos mencionaste el otro hermano de Caetano, preguntarte qué otras películas podríamos pensar hoy día que de algún modo recuperan algunas de estas características que mencionaste hacen al noir. Y también mencionaste las que han dejado de lado, y un poco la pregunta va a ver si es posible detectar algo nuevo, ¿no? Que también podría de algún modo enmarcarse en un estilo noir, si se quiere. Mirá, bueno. Decías la de Martel, pero bueno, hacías esta salvedad acerca de que hay vínculos sólidos posibles, ¿no? Que quizá en Katz también sucede, me parece, que hay algunos pequeños vínculos nobles. Sí, mirá, de vuelta, no es algo que te ha pensado, lo pienso ahora en voz alta. Hay una película que creo que es del 2008, 2007, no recuerdo bien, que se llama El Asaltante, que para mí es una película bastante interesante, digamos, en este tratamiento del noir y en este tratamiento de una totalidad que se cae a pedazos, una totalidad fragmentada. Sí, es una totalidad desintegrada y fragmentaria, no sé si alguien la tiene presente, pero es, toda la película está contada con cámara en mano, con un plano muy cercano a un actor, del cual no sabemos el nombre, es el asaltante solamente, al cual seguimos durante toda la película y lo que hace es robar un par de escuelas. Va y roba un par de escuelas, y lo seguimos muy de cerca, después tiene una especie de conflicto con una chica que parece que es su hija, que no es su hija, no sabemos bien qué pasa. Y finalmente la película cierra, es muy impactante el final. Digamos, lo que hace es robar como escuelas privadas, digamos, ¿no? Cuando acaban de cobrar, no sé, la cuota mensual, y después lo vemos a él que es como el director de una escuela. Finalmente termina la película ahí. O sea, no vemos casi nada en la película, ¿no?
digamos, pero lo seguimos todo el tiempo, digamos, con la cámara muy cerca, y, digamos, es un individuo que no nos cae nada simpático, la verdad, ¿no? Digamos, porque está robando escuelas y demás. Y después él entra, digamos, y se pone el guardapolio y es el director de una escuela estatal. Esa película tiene un carácter muy fragmentario, el manejo que hace la información me parece súper interesante, y a la vez, bueno, tiene como una especie de fábula con moraleja hacia el final que es rara, ¿no? Digamos, pero en ese sentido, digamos, pretende una justicia. Una justicia, pero a la vez la ausencia de Estado es plena, ¿no? La ausencia de Estado es plena de modo tal que el director de una escuela, digamos, sale a hacer esa justicia de redistribución absurda. Pero bueno, el otro hermano, por ejemplo, también para mí es increíble, digamos, cómo el personaje de Hendler transforma todo en dinero. Todo lo hace guita, digo, directamente, ¿no? Literalmente, todo lo hace guita. Y, digamos, y la escena final, eso me parece también muy inteligente de Caetano, toda la película me parece muy inteligente, digamos. La escena final sucede, no sé si recuerdan, esto nos interpela mucho a nosotros, digamos, en un lugar que se llama el Polo, porque es un polo científico que iban a hacer ahí que nunca sucedió, ¿no? Entonces, digo, en ese lugar que ha quedado vaciado por la ineficacia del Estado, en ese polo científico que no existe, es donde aparece la muerte, ¿no? Me parece que ahí hay elementos muy interesantes, digamos. En un personaje que realmente todo lo puede transformar en dinero, y después otro elemento que también me parece muy interesante es la animalización que hay en el otro hermano, de un modo muy, 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 muy marcado. Sí. Digamos, eso está en la novela de Busquet, muchas de las cosas están en la novela de Busquet, la novela de Busquet me encanta también, son las dos, la novela y la película son oscurísimas, a cuál peor, Sí. Digamos, pero me parece que hay en el otro hermano, digamos, hay algunos elementos que para mí son muy, que funcionan como cinécdotas de una concepción actual del mundo que para mí es muy potente y que tiene que ver con la animalización, digamos, la pérdida del carácter humano de los vínculos, y a la vez algo que parece lo contrario, pero que es lo mismo, es la preeminencia absoluta de la razón utilitaria, el transformar todo en guita. Digo, por un lado es un animal, pero por otro lado es un animal que, digamos, que actúa con una lógica perfecta de medios y fines. Y todo se transforma en plata, y eso vinculado con ausencia de vínculos interpersonales y ausencia del Estado. Me parece que eso es un combo que hoy nos interpela mucho. Bueno, Muchas no sé gracias. si... Emi, ¿querías decir algo? No, agradecer, nada más. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos la charla y te agradecemos, No, Román. ¿Cómo? Vos quería agradecer yo nomás, si puedo ser. No, agradecerle a todos muchísimo la paciencia, las preguntas, el estar ahí, la verdad. Muchísimas gracias a todos. Eso, solamente. Muchísimas gracias a los organizadores y a los participantes. Dani, un último comentario a Román, ya que estamos en el tema, y relacionando la pregunta que había hecho Mariana. En realidad es una afirmación, coincido plenamente con lo que decís con respecto a las nuevas narradoras argentinas. Yo justo que vos hablaste, no sé si han leído esta última novela de Mariana Enríquez, realmente si estamos hablando de esta nueva movida de lo noir o lo oscuro en la literatura contemporánea, en la nueva narrativa contemporánea argentina, y sobre todo con narradoras mujeres, es un magnífico ejemplo, ¿sí? Mariana Enríquez, esta se llama Nuestra parte de noche, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Justamente todo lo que decís y lo que acabas de afirmar con respecto al noir y a la nueva narrativa. Gracias, Román. Muchísimas gracias a vos. Bueno, entonces gracias a todos y a Román, obviamente, por haber dado esta charla. Los invitamos a sumarse a la próxima charla que va a estar dando Miriam Álvarez, que se llama Los efectos del genocidio indígena representados en prácticas escénicas mapuches contemporáneas. Arranca a las 17, así que bueno, muchas gracias por estar y esperemos que continúen y sigan disfrutando de las jornadas y sigan, bueno, alimentándose de conocimiento. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, de vuelta. Hasta luego.